Pues sí, tengo arraigo en esta congregación y recuerdo mucho vuestra generosidad para conmigo. En el primer campamento que tuvimos allí en Peñadoret, pues estaba yo solo, Carmen estaba enseñando en Toral de los Guzmanes, un campamento de niños, así que, bueno, pues estaba como muy libre. Y en el segundo campamento ya pudo venir Carmen conmigo y también fue un tiempo precioso, inolvidable, inolvidable. Así que tengo historia. Luego, pues he tenido el privilegio de estar en esta congregación compartiendo los bautismos de mi sobrina Zara, que no está en esta mañana con nosotros, y me he gozado. Y luego, pues en una ocasión también me invitaron a predicar sin que estuviera el pastor y pudiese tener criterio de lo que iba a decir. Ahora, ¿sabéis? Una de las cosas que he cambiado mucho en mi vida, aunque normalmente no uso traje. Me he tirado 40 años con traje. Dejé mi congregación de asambleas de hermanos, ahí siempre iba con traje y corbata y depende de lo elegante me decían, ¿predicas o presides? Bueno, pues estamos en la congregación de Betel. Principalmente estamos en las casas de los chicos. Entonces, no es tanto nuestro ministerio en Betel. Sí. Betel es una iglesia que está en Antonio Rodríguez Sacristán, que además de ser iglesia es una especie de ONG que se dedica a la rehabilitación de personas con riesgo de exclusión social y también drogadicción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, mi hijo Israel, por ejemplo, fue politoxicómano en su tiempo. Hoy en día es un gran hombre, digno de admiración y con su mujer. Es que a los hombres nos hacen falta una mujer, ¿eh? Esto es una cosa clarísima. A mí ya cuando digo, es mujer, no hace falta decir nada más, ya todo lo demás sobra, no hay que dar explicaciones. Pues me invitaron también a ministrar en las casas y desde hace 15 años ministro por la mañana a la hora del desayuno. Como cuando era anciano en Vallecas o pastor allí, pues no interrumpía nada porque a las 7 menos 10 de la mañana yo estaba desayunando con los chicos y la congregación estaría como durmiendo. Así que llevamos este trabajo allí en Betel y de vez en cuando pues compramos una tarta y estamos por la tarde con los chicos y aprovechan para también hablar con Carmen y recibir su consejo. Oramos por la iglesia de Moratalá los miércoles. Así que estáis en nuestro pensamiento, ¿vale? Y entonces, como compañeros en decisión, en el Consejo Rector y en la Junta General, pues me enteré de que Guille era el pastor de la congregación. Te lo pongo aquí. Sé de la buena opinión que tenéis de él, del de siempre. Porque me han hablado de Guille y de María Esther cuando no estaban aquí. Y me han hablado bien. Bueno, eso siempre se ha arriesgado. Porque hablaban bien de los profetas y mira cómo terminaron todos. Bueno, no quiero yo decir que vais a terminar así, pero bueno, ahí hay un problema. No estamos acostumbrados, pero me alegré mucho. La verdad es que me gocé grandemente en el hecho de que Guille y María Esther pudiesen volver a estar aquí con vosotros para cuidaros y demás. Me dijo, bueno, predica en Moratalá. En las asambleas de hermanos, donde yo milité durante años, teníamos un plan para dar la Biblia en 10 años, así que cada 3 meses sabía qué domingo me tocaba por la mañana, qué domingo me tocaba por la tarde o qué martes. Cuando presidí, tal. En Betel no existe nada de esto. Es más, en Betel les dije al fundador de Betel, Elías, mira, no estamos para esto. Lo que queremos es estar con los chicos. Así que hay semanas de visito 3 casas y la semana siguiente 2. Y están llenas las casas de Betel. Llenas. No hay más sitio. Y allí, pues, la verdad es que todos son chicos. Uno entra allí, yo no uso traje ni nada y no desentono por llevar coleta. Y ahora que me dejo la barba, pues ya me llaman de todo. Me lo grabáis, pero me llaman Abraham, me llaman Moisés y Gandalf. Bueno, esto es una cosa, cada uno me puede... Yo respondo a todo, ¿vale? Entonces, como Guille no me dio, oye, quiero que hables de esto, me dio la libertad, lo cual siempre es muy agradable, pero tenía que preguntar al señor de esta iglesia, que a su vez es mi señor, ¿de qué quieres que hable? Bueno, esto no es una cosa inminente, ¿no? Quiero decir, cuando se habla de los iluminados españoles, aparece Teresa de Jesús así escribiendo como si fuese una cosa. No, no es así.
pero sí que uno tiene que orar y va poniendo Dios un pensamiento, y en la medida que ese pensamiento se va tomando cuerpo, pues dice, bueno, Señor, yo no sé, porque sabéis, esta es la congregación del Señor. No es mi congregación y tampoco es mía, porque yo me llaman pastor y debe ser porque huelo a oveja, lo cual está bastante bien. El día que deje de oler a oveja, malo. Así que, y luego no creo en las jerarquías, ¿vale? Dicho de paso. Así que pasé tiempo preguntando, Señor, ¿de qué quieres que hable en Moratalá? Tengo muy buenos recuerdos, preciosos recuerdos de esta congregación y de vuestra generosidad para con Carmen y para conmigo. Así que hemos disfrutado en tiempos pasados. Además, he tenido el privilegio de que está... María es mi cuñada y es mi hermana. Yo que sé, soy tuyo, Naza. Porque si ella es mi hermana, yo soy tu tío por un lado, pero bueno, Héctor, bienvenido también. Y bueno, Patachín. ¿No sabéis quién es Patachín? Es esa hermana de ahí que se llama Margarita, que es una flor, que es una perla. Margarita en griego significa perla. Y ha servido, ha ministrado y yo he podido verlo y me he gozado y no me he olvidado. Me olvido de muchas cosas, ¿eh? La verdad es que he hecho un reseteo. Yo era un profesional de las sanciones y del derecho, aunque no soy abogado, y ahora se me ha olvidado todo. Me he jubilado y he hecho y he dejado sitio para otras cosas. Bien, mi alegría aumentó cuando poco a poco hablaba del perdón. Tengo que deciros que el Señor sabe por qué a la Iglesia. Lo que sí puedo deciros es que a mí me ha venido bien pasar tiempo hablando del perdón, y quisiera hablar de varios aspectos del perdón. Precisamente una de las cosas que no sabía es que hoy es el Yom Kippur. Hoy es el día del perdón. Es el día más importante de las fiestas judías. Y además se llama el día de la expiación. Y es el día más sagrado para el pueblo judío. Es conocido como el día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón. Y un arrepentimiento sincero, ¿vale? Ese día los judíos, hoy, no solamente los judíos que profesan el judaísmo, sino los judíos simplemente de nacionalidad, celebran el Día del Perdón, lo cual es muy interesante porque forma parte de su cultura y de su herencia. Y ayunan. Y luego tienen un libro de oraciones que desde 5.000 y pico años que se siguen repitiendo las mismas. Es decir, los judíos oran siempre lo mismo. El mismo día, a la misma hora, una oración por la mañana, una oración por la tarde, la comida, la cena. Y hoy también, además estuve leyendo, porque no sabía, soy un ignorante, así que dejo de ser ignorante cuando leo. Y entonces ellos piden perdón por una cantidad de cosas, aunque no sea tu problema. De esa manera tienen cierta seguridad de que serán perdonados. Así que el perdón, la reconciliación, les afirma. Además, me he enterado de que leen el libro de Jonás. Y no es cualquier cosa, porque leer el libro de Jonás en el día del perdón, los judíos odiaban a los ninivitas porque algún día habría juicio. Por eso Jonás también quiere huir, por cierto, con muy buen gusto, quería marcharse a Cádiz a tomar el sol o alguna otra cosa, y Dios cambia sus planes y le devuelve a Nínive, y los ninivitas, una población de más de 120.000 personas en aquel entonces, se arrepienten. No significa que se conviertan, que conozcan a Cristo, que conozcan a Jehová, no, pero sí que entienden que hay un Dios, que es el creador de todas las cosas, que necesitan que ellos se arrepientan. Así que quiero hablar del perdón desde varias situaciones. Obviamente sé lo que es el perdón. ¿Sabéis por qué? Porque hace casi 50 años Cristo me perdonó. Además, lo recuerdo con cierta frescura porque dice Jesús que el que a mí viene no le echo fuera y el que a mí cree no perecerá jamás. Y me aceptó siendo yo un sinvergüenza. Bueno, sé que estoy grabando, pero bueno, sí es verdad, porque voy a decir lo contrario. Así que Cristo me perdonó, me reconcilió con el Padre, porque solo puede haber reconciliación con Dios el Padre mediante la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Mediante su sangre, Él ha pagado mis pecados y además en su generosidad me ha dado al Espíritu Santo. Que esto para los españoles es muy costoso.
Nosotros bromeamos, o por lo menos antes de ser creyentes, bromeamos mucho con el tema del Espíritu Santo, así que tenemos cierta dificultad a veces para aceptar que el Espíritu Santo es quien nos lleva a Cristo, para ver a Cristo, y Cristo nos lleva a la presencia del Padre. Hablaremos del perdón cuando no éramos creyentes en Cristo. Tengo que decir creyentes en Cristo porque creer todo el mundo cree, ¿vale? Y fuimos reconciliados y perdonados. Hablaremos del perdón cuando ya somos hijos de Dios y confesamos nuestros pecados. Y hablaremos del perdón que hemos de otorgar a los que nos ofenden, ya sean hermanos o personas no cristianas. Y hablaremos del perdón que hemos de otorgarnos a nosotros mismos, cuando hemos confesado nuestros pecados. Y este es el apartado en el que me gustaría tratar principalmente, porque tanto en las iglesias donde he estado, hay creyentes que no se perdonan a sí mismos y recuerdan sus pecados ya confesados. Y mucho más ahora que estoy en Betel, principalmente en las casas de los chicos en rehabilitación, no solamente están en rehabilitación por drogas, por alcohol, ludopatía, riesgos de exclusión social, atracos, vejaciones, insultos, violaciones, asesinatos. Esos son mis hermanos con los que yo me rodeo y a los que amo. Y sobre todo después de leer cómo eran los corintios, lo de Betel es una cosa normal, ¿vale? Y si no, veis el perdón que hay en Corinto. Los corintios. De hecho, se decía en la antigüedad, en las tragedias griegas, que si había un borracho, etcétera, etcétera, ese era un corintio. Así que llamar corintio a alguien era todo un insulto. Así que muchos de estos chicos han confesado el nombre de Jesús, se han arrepentido. Pero resulta que no se perdonan porque recuerdan mucho de sus hechos. No sabía yo por qué tenía que hablar de este tema en esta congregación, ¿vale? Porque no estábamos juntos, si bien el corazón del hombre no ha cambiado. Y el corazón del creyente se transforma por medio de la obediencia y la santificación por el perdón otorgado por medio de la sangre de Cristo. Vamos cambiando de manera progresiva, así que tenemos que tener mucha paciencia los unos con los otros. Hablemos del perdón de Dios por cuanto cuando no éramos creyentes en Cristo y fuimos reconciliados y perdonados. Me encanta la Biblia. Me encanta la Biblia. Me sigo emocionando después de 50 años. Hay libros que leo y me pongo a llorar. Bueno, también aprendí a llorar cuando conocí a Cristo, porque era un sujeto como yo, los hombres no lloran y los sinvergüenzas menos, ¿no? En el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 35, bueno, uso la versión 2020, pero bueno, para vosotros uso la del 60. Juan 6, 35 al 40 es un pasaje muy conocido. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Esta es mi experiencia también. El Señor me recibió hace casi 50 años, siendo yo como era, y me aceptó como un hijo. Así que, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Hechos 20, Hechos 2:38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión, y además Dios no es sordo, ¿vale? Sabéis, de vez en cuando miro algún tema científico y se han descubierto hasta ahora que hay más de 100.000 galaxias. Son 9 ceros. Y dentro de cada galaxia ya por fin dicen que hay 400.000 millones de estrellas. Yo no sé pronunciar el número. Dios conoce el nombre de cada una. Así que cuando éramos novios, claro, me decía: es que Dios se tiene que cansar de mí y tal, no sé qué. Bueno, Dios no duerme, Dios no se cansa, y total, 7.500 millones actuales para Dios no es nada. Puede escuchar a todos a la vez y bendecir y hacer. Así que Dios tiene una memoria prodigiosa, pero para tus pecados no. Así que en Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, efectivamente, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esta es la experiencia también mía. Como enemigo de Dios, vamos. Mi padre ateo, mi madre agnóstica, mis hermanos muy creyentes, porque esto funciona, y yo un sinvergüenza. Y Dios me reconcilió. Claro, una cosa que he aprendido a decir, yo me convierto un día, no sabía mucho de la Biblia, salvo Juan 3:16, pero me quedé parado en la puerta de la casa de mis padres. Esto fue un domingo, me entregué a Cristo solo, y el lunes yo sabía que era una persona nueva. No sabía decirlo con la Biblia, pero yo sabía que Dios me había perdonado. ¿Pensáis que dejé de ser un sinvergüenza? Se acabó de nacer. ¿Cómo voy a saber hacer las cosas? ¿Cómo voy a obedecer a Cristo? ¿Cómo voy a entender la palabra? Pues no. Pues seguí haciendo ciertas cosas. Las más gruesas las pude dejar, el bar, las cartas, las birras, pero hay otras cosas que corresponden al mundo interior, que es mediante la obediencia a la palabra, mediante la oración, mediante la comunión de la iglesia, que vamos cambiando. Yo fui afortunado porque tuve buenos maestros que nunca me daban la razón. ¡Uy, qué mal se pasa! Pero bueno, Romanos 5:10 nos habla precisamente que si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más ahora? Somos salvos, somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo, tenemos esperanza, tenemos vida eterna, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y un largo etcétera de cosas. En Efesios 1:7 dice, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo le pertenece a Cristo. Así que la grandiosidad de lo que Dios puede hacer con nosotros puede coger a un chaval como yo, del bar, de las cartas, de las birras, un sinvergüenza, un inmoral, etcétera, etcétera, otras cosas no se pueden decir, y transformarlo. Antes de llevar el pelo largo y barba, pues llevar el pelo corto, con traje, y la gente no se lo creía, que siempre que sí, que yo antes era así. Y, por cierto, Dios no ha terminado conmigo la carrera, ¿eh? Espero y confío que pueda seguir cambiando y siendo transformado. Así que no hace falta ser teólogo, ¿verdad? Para comprender y aplicar estos versículos de la palabra de Dios, la Biblia. No hace falta ser teólogo. Arrepiéntete, confiesa tus pecados y yo te perdono. ¿Verdad? No hace falta ir a ningún seminario. Hablaremos del perdón cuando ya somos hijos de Dios y confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, coinonía, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. La palabra comunión es una palabra preciosa. Unión con. Tenemos comunión los unos con los otros. Estamos unidos en Cristo. La verdad es que Juan diga esto, porque Juan tenía un carácter un poquito... A veces con los chicos de Betel es difícil convivir allí muchas personas, pero Jesús no se equivocó cuando pasó toda la noche orando y escogía 12. ¿Qué 12? ¿Qué 12? Mi padre no me hubiera dejado salir con ninguno de los apóstoles. 12 lotes, un colaborador con los romanos y los pongo juntos. Hombre, hay gente hoy en día que dice, ¿tú de qué equipo eres? Digo, me gusta el Madrid, aunque no entiendo de fútbol. Yo soy del Barça, no me hables. Era una broma, pero levantamos muros por todos los lados. Pues todo eso estaba entre los 12. ¿Y Dios qué hizo con ellos? Los transformó. ¿Cómo quiere transformar a la iglesia de Maratalá? Para que siga siendo una luz que alumbre y brille más en este barrio tan necesitado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas gracias. Bueno, es que yo digo siempre, o procuro decirlo, que somos sacerdotes. No está aquí escrito, pero Pedro, que era apóstol, en una de sus cartas dice, yo anciano juntamente con vosotros, o pastor, que decir que en Pedro no hay jerarquía. Y luego en una de sus cartas dice, bueno, porque Dios hizo un reino de reyes y sacerdotes para ministrar delante de Dios su Padre. Así que no sois espectadores. No sois espectadores. Sé que soy el que habla soy yo, ¿vale? Así que tenéis que juzgar si lo que yo digo está en consonancia con la palabra de Dios o no. Ese es ejercer vuestro sacerdocio.
Bueno, me han dicho que tengo entre 35 y 40 minutos. Sí, tú me avisas. Cuando me queden 5 ya está. Había hoy me he comido un caramelo para venir para acá, he tardado 20 minutos. Y había un predicador que se metió un caramelo en la boca y cuando terminaba, pues ya acababa el mensaje, toda la iglesia contenta. Un día se metió un botón y no había manera de que terminase. Bueno, estas cosas ocurren, ocurren. Sí, no. Uno de mis antiguos compañeros decía siempre eso de, para terminar, por último, ya acabo, 3 puntos y ya finalizo. Ya tuve que un día hablar con él y no voy a contar lo que le dije, ¿vale? 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, qué tierno Juan, con el carácter que tenías tú. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Está hablando el creyente. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido en su nombre. Hoy, María Esther, estás aquí. Y quería hablar de ti, pero pensando que no estabas. Bueno, estoy, amén y amén, todo el tiempo de la alabanza y las palabras de María Esther. Así que somos perdonados en su nombre. Una vez que hemos conocido a Jesucristo, hemos entregado nuestra vida a Él, nos ha reconciliado con el Padre, nos ha sido dado el Espíritu Santo, se nos ha entregado la Biblia, la palabra de Dios, como una guía más segura. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para comprenderla. Yo estoy enseñando que por qué no entendemos la Biblia, ahora mismo en las casas de Betel, ¿vale? Y tenemos la oración y la comunión de la Iglesia. Y todo esto contribuye a que nuestra vida cristiana esté cimentada no en el pecado, sino en Jesucristo. Quisiéramos no pecar, pero pecamos. 2 anécdotas. En una ocasión tenía que predicar en mi iglesia Vallecas, en San Diego, y aunque era anciano, que allí, anciano pastor son palabras sinónimas, eran sus hermanos, les pregunté a la iglesia, ¿vosotros pecáis? Os lo pregunto a vosotros, ¿vosotros pecáis? Menos mal, creí que el único era yo. Se asombraron porque no hacemos esto. Pecamos porque somos pecadores. Ahora, ¿gustamos del pecado? ¿Nos entristece esto? Sí. ¿Supone una ruptura con el Espíritu Santo? Sí. ¿Supone una ruptura con los que nos rodean? Sí. ¿Supone una ruptura contra nosotros mismos? Sí. Pero vamos, te cierra la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que, y somos perdonados y somos restablecidos a la comunión, a la confianza y a la relación. A los chicos de Betel les pregunto si piensan que yo peco. Bueno, hay que reconocer que ya Francisco, el Papa, ha dicho que es un pecador. Bueno, todos lo sabemos, porque es un hombre, pero está bien que lo diga. No me digáis que no. Esto consuela a muchas personas, ¿no? Ahora, no sé cuántas oraciones tendrá que hacer para el perdón de sus pecados cuando se confiese. Yo hablo con el Señor y no me impone ninguna. Así que decían, pues sí, otros se quedaron un poco asombrosos porque los pastores parece que no pecamos. Parece que somos como las piedras del Escorial, que todo nos rebala. Mentira. Y si no, coger Gálatas capítulo 1 y ver la pifia que hizo el apóstol Pedro. Y Pablo le tuvo que regañar públicamente. Y ya tenía el Espíritu Santo, ¿vale? Así que, pues claro, queridos hermanos, que yo peco. En algunas ocasiones he dado mi testimonio y luego he preguntado en la iglesia, bueno, después de que saber que soy un pecador arrepentido y ya he quitado todo ese halo de anciano de Vallecas, ¿tú qué es esto? ¿Qué hago? ¿Sigo? Porque claro, si esperáis que el que se pone aquí sea maravilloso, majestuoso y tal, pues no. Yo tengo una experiencia de perdón y eso me permite reconciliar, hablar y estar con otros. Así que muchos de mis pecados no se notan. Con los chicos de Betel sí. ¿Por qué? Porque se drogan, porque son alcohólicos, porque ejercen violencia, etcétera, etcétera. Los míos corresponden más a mi mundo interior. Pero ¿me hace eso diferente a cualquiera de ellos? ¿O cualquiera de vosotros?
No. Por cierto, me molestan mucho las mentiras piadosas, ¿vale? La mentira nunca puede ser piadosa, porque la piedad tiene que tomar a Dios en cuenta y obedecer. Así que, o eso de, ¿todo bien? Y entonces, para no hablar con el hermano, dice, sí, estás mintiendo. De todo bien, nada. Digo esto porque es que me pasaba en el mundo de la empresa y me pasa mucho. ¿Todo bien? Pues no. Lo que pasa es que no quieres escucharme, que no me encuentro bien. ¿Todo bien? Pues no, hermano. En mis congregaciones todo el mundo sabe que necesito mejorar. Y ya forma parte de la historia de la iglesia de Vallecas, la Lipa y otros. Necesitamos mejorar. Y yo, después de 50 años, también necesito mejorar. Porque no me puedo conformar. ¿Vale? Así que hablaremos también del perdón que hemos de otorgar a los que nos ofenden, ya sean hermanos o personas no cristianas. El perdón no es exclusivamente un aspecto de la vida entre creyentes. No. El perdón hemos de otorgarlo a todas las personas, porque todas las personas son criaturas de Dios. Todas las personas tienen imagen de Dios. Y si no fuese por el pecado, la podrían reflejar. Así que Santiago habla mucho de esto. Santiago, el hermano del Señor, tenía un piquito, pero bueno, eso es otro tema para otro día. Sabía mucho de lo que era la tentación, el pecado, la concupiscencia, los malos deseos, la boca, etcétera, etcétera. Santiago domina todos esos temas porque los vivía. Así que no podemos estar aquí alabando, glorificando a Dios y salir y hablar mal del hermano o de otra persona. No es propio. Una fuente nos da agua dulce y agua salada a la vez. ¿Vale? Así que Mateo 18, fijaros, ¿no? Un cobrador de impuestos con Santiago y Juan o con Pedro y demás. Es que el Señor hace cada cosa increíble que los junta a todos estos, para convivir juntos. Mateo 18, 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¡Wow! Se notaba que Pedro estaba con Jesús, Perdonar a un hermano 7 veces, ¿verdad, hermana? Que es mucho perdonar, ¿Y Jesús qué le dice? 70 veces 7. ¿Cuántas veces vamos nosotros a Cristo, oramos al Padre en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, y le pedimos perdón? ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? ¿Quién lleva más de 50 años de creyente aquí? ¿Yo? Tú. No se te nota, Marga. Y tú por ahí, ¿no? Bueno, pues no es por presumir, pero está claro que al que más le han perdonado ha sido a mí. Pues son muchos años recibiendo el perdón. Y Dios no se cansa. Y Dios no me deja. Y Dios no me abandona. ¿Vale? Ahora, ¿quisiera ser más semejante a Jesús? Sí. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Todo un reto para muchos creyentes, sobre todo teniendo en cuenta que todos nos llevamos los mismos años en el Evangelio, así que tengo que ser más condescendiente con el que es más joven en la fe y en nuestro caminar con Cristo. Así que tenemos que ser muy compasivos y misericordiosos con los que nos ofenden. Y la palabra misericordia es una palabra preciosa, viene de la palabra miserere y de corazón, cor cordis, y significa que Dios tiene compasión de corazón de tus miserias. Todo un ejemplo, Todo un ejemplo. Mateo 6, 9 al 15, la oración del Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así. Bueno, esto viene porque un discípulo de Juan el Bautista le dice, ora como ora Jesús, y le dice, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Por eso sabemos que era discípulo de Juan. ¿Y cómo oraba Jesús? Distinto. ¿Cómo tienes que orar? ¿Cómo eres tú? Dios no quiere que seas otra persona, quiere que seas tú. Si eres mujer, por ejemplo, Carmen y yo oramos distinto. Carmen le dice unas cosas al Señor que a mí ni se me ocurre. Porque es mujer. Porque es una creyente. Porque no es como yo. El tiempo. Recién casados, mi mujer se ríe. No voy a contar otra cosa. Recién casados, pues yo, que era un sinvergüenza, fui un caballero cuando conocí a Jesús, etcétera, etcétera.
Me he equivocado mucho con las chicas porque pensaban en otra cosa, porque era amable, me gusta decir las cosas, abrir la puerta, ceder el paso, etcétera, cosas que antes no hacía. Entonces, recién casados, pues claro, ¿qué hace un matrimonio? Orar. Y yo en la cama le dije, cariño, ora tú primero. Pues claro, ¿verdad? Un caballero, ¿verdad? Y entonces Carmen empezó a orar y al rato hacía yo. Cariño, que te has dormido. Perdona. Así que, bueno, esto no funciona. Pues probamos. Oro yo primero y luego oras tú. Así que empezaba yo a orar y al rato hacía yo. Señores, no puedo orar por la noche. En mi congregación de la Lipa aquí al lado, yo a las 10 me marchaba. Porque me dormía. No, soy más bien diurno que nocturno. Así que, bueno, una anécdota más en cuanto a la oración. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad y como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Bueno, el de mañana está hablando. Y perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados. Hay que hablar con Lucas. Como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Bueno, nosotros perdonamos. Sí. ¿Por qué perdonamos? ¿Porque somos muy buenos? ¿Porque no lo han enseñado en casa? No, perdonamos porque hemos sido perdonados. Y hemos sido perdonados de una magnificencia y una grandeza. Yo no puedo señalar a nadie. Una vez aprendí que en la medida que señalas a uno, Héctor, te ha tocado, hay 3 dedos que te acusan a ti, así que mejor no acuso a nadie. Y no nos metas en tentación. Si Dios no nos mete en tentación, más llénanos, más líbranos del mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y fijaros lo que dice, una redundancia. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No estamos hablando de salvación. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de cómo tiene que vivir un creyente. Es decir, cuando yo oro, estoy reconociendo que soy perdonado siempre y que tengo acceso delante del Dios de los cielos. Fijaros, cuando María Esther ora, ¿sabéis lo que ha pasado en el cielo? Os lo puedo decir, no puede ser muy lo dice la Biblia. Dios se ha agachado para escuchar su oración. Porque dice que Dios se agacha para escuchar las oraciones de sus hijos. Pues si Dios es espíritu, no hace falta agacharse. Pero ¿cuán importante eres tú con tus oraciones, con tu palabra, con tu manera para Dios? Que Él dice, yo es que me interesa lo que tú me dices. Cuéntamelo. Y Dios dice que se agacha. El no perdonar al hermano o a otra persona implica una ruptura de la relación con Dios. Contristar al Espíritu Santo, que es muy sensible, y entrar en un estado anímico y personal que no corresponde con la vida de un creyente en comunión. Es más, también la comunión se resiste en la relación con tus hermanos. Ya no opino lo mismo de los demás, ya no tengo ganas de asistir a los cultos, las reuniones, etcétera, etcétera. No tengo ganas de leer, no tengo ganas de orar. La falta del perdón implica una ruptura espiritualmente y además hay que decir que lo que tú haces en lo privado repercute sobre la iglesia. Nadie se entera, ¿eh? Pero muchos años en el presbiterio, en el consejo de ancianos, a veces decíamos, ¿qué pasa a la iglesia? Algo ocurre en la iglesia que no sabemos. Y luego se destapaba y entendíamos por qué pasaba estas cosas. Así que reconcíliate con Dios, habla con Él, pídele perdón para tu bienestar primero y el bienestar de tus hermanos y de tu congregación. Dios, el Señor, nos invita a confesarnos nuestras ofensas los unos a los otros, como dice Santiago, el hermano del Señor. Santiago 5:16. Tengo buena amistad con Santiago. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Contaros algo. Soy petrino. Algunos dicen, ¿qué es eso? Que soy discípulo de Pedro. Porque si fuese más discípulo de Pablo, no me haría falta tener una lista de oración y recordar que los miércoles cuando oro por vosotros. Pablo oraba por 20 congregaciones, 28 por unos en romanos, y eso todos los días. Yo no. Yo oro de lunes a sábado, y no siempre, y tengo una lista. Tenía una hermana en Vallecas preciosa que dice, yo oro todos los días por todo el mundo. Digo, pues yo tardo 6 días en orar por Vallecas. Digo, ¿cómo ora? Señor, bendice a todo el mundo para que sean tus hijos. Por 4 segundos. Yo oro por nombre. Y de verdad que me cuesta un trabajo. A ti, Héctor, creo que te tengo ya
Además, como te han dicho que si soy tu padre, ¿verdad? Pues ya esto... Sí, le han dicho, no es mi hijo, pero saldría muy bendecido yo, claro. Bien, seguimos. Confesaos vosotros, en la Biblia, que nos regaló la Iglesia de Duque Sexto Vallecas cuando nos casamos allá en 1980, los ancianos pusieron un versículo muy importante en las relaciones personales, no solamente matrimoniales, sino también eclesiales y relacionales. No es otro que Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si tuvierais queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto es muy útil. En la vida matrimonial, no siempre, a veces nos han invitado a tener alguna charla en los matrimonios y decía, bueno, no estamos aquí porque seamos maravillosos o como en los libros americanos, sino porque tenemos problemas y por eso podemos contaros algunas cosas. O también le decía que hay que ir con el smoking o muy elegante. Y yo me llevaba el smoking. Sí, se lo enseñaba porque no entraba en él, pero bueno, sobre estas cosas tenemos que poner el perdón en todas las esferas de la vida. En lo laboral, por supuesto. En lo personal, por supuesto. En la iglesia, por supuesto. Hay palabras en nuestro diccionario, en el mío, que no están. Siempre y nunca. No existen. Y luego otra palabra, me cae bien o me cae mal. ¿Pero quién soy yo para que alguien me caiga mal? Si yo me lo pregunto, ¿pero cómo alguien me puede caer mal si no le conozco como me conozco a mí mismo? En algunas casas de Betel hay un armarito y pone, ¿quieres conocer tu problema? Abre la puerta. Entonces abres así y ¿sabes lo que hay? Un espejo. Un espejo. Tú eres el problema. No son los demás, eres tú. Y Dios, el Señor Jesús, no se cansa, no se agota, no te lo tiene en cuenta, no tiene memoria histórica, como pasa en las iglesias y en otros. No, porque tú hace años... Pero tú, ¿cómo te acuerdas de estas cosas de tu hermano? ¿Por qué no te acuerdas de las tuyas? Para ser más misericordioso. Bien. No hace falta teólogos todavía, ¿no? No, es algo que podemos comprender y practicar y poner en práctica. Muy bien. Hablaremos del perdón que hemos otorgado a nosotros mismos cuando hemos confesado nuestros pecados. ¿Hace falta esto? Pues, queridos, sí. En las congregaciones donde he estado, a menos 4, como hoy en día en Betel, oramos, bueno, no en mi caso, y no me acostumbro a que haya creyentes que no se perdonen a sí mismos cuando han pedido perdón de todo corazón. Se dice que solo Dios olvida y que nosotros perdonamos y no olvidamos. Bueno, yo creo que aquí en algunos casos sí que hay olvido. Cuando pido perdón, cuando alguien me pide perdón, yo me olvido. ¿Hemos de perdonarnos a nosotros mismos? Pues sí. Por empezar, solo hay un pecado imperdonable, que no es otro que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12, 31, 32, dice la palabra. Por lo tanto, os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que dijese alguna palabra contra el Hijo del Hombre, los españoles y muchas profesiones, se acuerdan mucho de Dios y otra cosa, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Sabéis por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos presenta a Jesucristo. Gracias al Espíritu Santo comprendemos la palabra. Gracias al Espíritu Santo nos reconcilia y vemos que Cristo Jesús ha muerto en una cruz por tus pecados. No solamente por los tuyos, sino por los de todo el mundo. Es el Espíritu Santo quien hace que entiendas que tienes que arrepentirte. Quien hace que, viendo la vida de Jesús y cómo el Hijo de Dios, sin pecado, ha muerto por ti, confieses su nombre. Y seas perdonado. Y seas reconciliado con Dios. Y formes parte de la familia de Dios. Y tengas conciencia de vida eterna. Y tengas conciencia de que Dios te ama profundamente. Y que ha empezado un trabajo en tu vida. Así que, si Dios te perdona, ¿quién eres tú para no aceptar el perdón de Dios? Que te lo ha dado gratis.
Bueno, gratis al precio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. El precio más alto que se podía pagar. Pero si has orado, de verdad os digo, en la iglesia me ha pasado con hermanos, en Betel me pasa con los chicos. Bueno, puedo comprender más la situación de los chicos, porque les falta formación. Pero si tú has confesado esa barbaridad, que son cosas terribles las que me cuentan, que no me las he encontrado en las iglesias donde he estado, y Dios te perdona, si eso viene a tu mente, ruega que el Señor te lo quite del consciente y que pase a la parte de atrás, al subconsciente. Porque para Dios estás limpio. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios ahora? Nos ve como hijos, nos ve limpios, nos ve santos, nos ve puros, si no hay nada. Ahora, si yo no me perdono lo que he pedido perdón, eso es una dificultad para que pueda seguir entendiendo la palabra de Dios, es una dificultad para que pueda ayudar a otros. Y entonces, digo esto porque me lo he encontrado en Vallecas, en Duque de Sexto, en La Lipa, en otras congregaciones, en Rivas, en Vicálvaro. Hermanos que no se perdonan, que no olvidan sus pecados pasados cuando ya se han arrepentido. Y dice Hebreos, este es el pacto, Hebreos 10, 16, 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es lo que Dios te dice. Así que, si Dios se olvida de tus pecados, ¿por qué tienes que convivir con ellos? Cuando has sido perdonado. Esta es una traba tremenda para crecer en la vida cristiana. Es más, es una dificultad añadida para comprender la palabra de Dios por la dureza del corazón. Pero siempre hay esperanza. Finalmente, Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 12, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Solo me queda una palabra de Pedro. Por esto, dice 2 de Pedro 1:12, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Gracias.